En México sigue el lío del glifosato y yo creo que vale la pena comentarlo. Miren ustedes. Decíamos que la zarina de la ciencia en México, María Elena Álvarez Bulla Roses, es una renegada de la ciencia que en particular odia a los transgénicos. Ella es bióloga y ha hecho trabajos de botánica y odia a los transgénicos, pero con un odio absolutamente irracional y fuera de toda lógica. Y odia al glifosato porque el glifosato se correlaciona de alguna manera con los transgénicos de la siguiente manera. Algunos transgénicos, no todos, están hechos para ser resistentes al Roundup, que es una marca de herbicidas que fundamentalmente está compuesta por glifosato. Esta marca del Roundup era del Monsanto. Bueno, el glifosato que había diseñado Monsanto, que había creado en sus laboratorios Monsanto, se patentó y la patente caducó en el año 2000. Cualquiera puede producir glifosato hoy en las cantidades que quiera. La patente es libre. Monsanto seguía produciendo su herbicida Roundup hasta que fue comprado en 2018 por Bayer. Bueno. Los Roundup Resistant, los cultivos resistentes al Roundup que creó también Monsanto, pues tienen esa ventaja que si tú esparces el herbicida junto a ellos, no hay riesgo de que el herbicida los mate a ellos. Sobre todo porque el glifosato es un herbicida no específico, ataca todo. Entonces, o lo aplicas con mucho cuidado, o lo aplicas junto a cultivos resistentes al Roundup, que entonces ya no tienes ese problema. Tus plantas no serán asesinadas por el herbicida que estás usando para matar las malas hierbas. Todo eso lo conté la semana pasada. Entonces, María Elena Álvarez Bulla consiguió que el presidente López Obrador, que no tiene puta idea del tema, y a quien le tratamos de decir de qué iba el tema y no quiso escucharnos, y fuimos bloqueados por Pedro Miguel, uno de sus canchanchanes más señalados, que era mi amigo, imagínense ustedes, imagínense si no hubiera sido mi amigo. Bueno, pues dijo que sí y expidió un decreto, así se hacen estas cosas, un decreto para que el 1 de abril del año en curso, en 2024, o sea, hace 3 días, se dejara de importar glifosato a México. Pero la semana pasada hubo un pequeño problema, que las 2 secretarías o 3 responsables del asunto dijeron que no se podía porque no había forma de sustituir el glifosato. O sea, que sí que estaría muy bien. Se dijo que el glifosato era cancerígeno, no lo es. Se dijo que era un veneno horroroso, pues lo es un veneno, a eso se usa para matar plantas, por lo tanto hay que usarlo con cuidado. Pero de momento no tenemos con qué sustituirlo y por lo tanto hay que seguirlo importando porque si no los agricultores lo llevan mal. Esto fue disfrazado, por cierto, como es que somos muy buenos y entonces estamos salvando la soberanía alimentaria mexicana al permitir que se siga importando este herbicida, porque la opción a ese herbicida, y alguna vez la mencionó López Obrador como algo deseable, es arrancar las malas hierbas deslomándose en el campo como se hacía en el siglo XVII. Pregúntenme ustedes si López Obrador alguna vez ha plantado ni siquiera el proverbial frijolito, alubia o haba que se germina en la primaria en un vasito con algodón y agua. No creo que tenga ni siquiera esa experiencia como agricultor. Bueno, el chiste es que se dice, se suspende el decreto presidencial, lo suspenden dependencias del Ejecutivo, secretarías, son el equivalente a ministerios, lo suspenden porque no hay sustituto para el glifosato. Y la señora Elena Álvarez Bulla entra en pánico y dice, si es posible producir alimentos sin glifosato en México, hay alternativas y evidencia científica, lo jura y lo perjura, lo rejura y lo dice sin ninguna base en realidad. Pero aquí en este comunicado dice en un momento dado, es posible producir alimentos sin agrotóxicos y luego... Claro, lo que propone como alternativas al glifosato son otros agrotóxicos, algunos artificiales, otros naturales, pero son agrotóxicos. Matan hierbas.
Si matan hierbas, pues sí serán tóxicos para productos agrícolas, ¿no? Bueno, la señora hizo su berrinche, bueno, antes de eso, un berrinche, pero en condiciones gravísimas, y propuso tres productos, concretamente. El Beluca, el Burnout Fórmula 2, el Burnout 2 y el WheatSap. Bueno, no se necesita tampoco ser un expertazo, simplemente ser una pequeña investigación periodística como la que yo ya hice, para saber de qué estamos hablando. Bueno, el Beluca es ácido pelargónico. El ácido pelargónico es un herbicida de contacto. Controla las malas hierbas de hoja ancha, pero solo lastima a las malas hierbas anuales y a las perennes. Además, en clima frío no es tan eficaz como el glifosato. ¿Qué es lo que pasa? Que me decía usted la semana pasada, el glifosato lo que tiene es que si tú lo echas en la hoja, baja hasta la raíz y entonces acaba con la planta. No deja la raíz para que te siga comiéndote los nutrientes que tú querías para tu maíz, tu trigo, tu algodón, lo que fuera que estuvieras plantando tú, qué sé yo. En Francia han hablado de alternativas como el ácido pelargónico. ¿Qué es esto? Es el Beluca. El Beluca es el nombre comercial. Y es un herbicida que no es sistémico, que solo mata por contacto y que no tiene las ventajas del glifosato, que se trasloca de forma sistémica para infiltrar el sistema de raíces de una planta, que es especialmente útil para plantas rizomatosas y estoloníferas, cosa que no sé yo qué significa, pero los expertos en agricultura dicen que eso era muy importante, y por lo tanto estas plantas lanzan sus stés bajo tierra y por encima de la tierra para infiltrar y ocultarse entre los cultivos ornamentales y alimenticios que los agricultores plantan y cosechan para nosotros y para sobrevivir ellos. Entonces, ella dice que el Beluca es una solución, pero los expertos dicen que no es igual al glifosato y que por lo tanto el agricultor va a perder si usa Beluca en lugar de glifosato. El Burnout Fórmula 2 es ácido caprílico y ácido cáprico. Son también herbicidas de acción de contacto que trabajan de la misma manera que el ácido pelargónico y con las mismas limitaciones del ácido pelargónico. Y finalmente, el WheatSap es 45% aceite de clavo y 45% aceite de canela. Eso sí suena muy natural, pero no tiene ninguna capacidad de funcionar tan bien como el glifosato. También se usa vinagre, también se usa sal, se usan otras cosas, pero el problema es que no tienen la eficacia del glifosato. Entonces, un grupo de investigadores de la universidad, de una universidad en California, hicieron un experimento en San Diego sobre control de malas hierbas, y este experimento se hizo aprovechando las malas hierbas que crecen a los lados de las carreteras. Entonces usaron, y no encuentro dónde tenía yo, lo siento, los datos concretos de la investigación, pero lo resumo. Echaron un herbicida a lo largo de 100 metros, dejas un espacio, echas otro herbicida a lo largo de 100 metros, y luego solo valoras los 80 metros centrales, es decir, dejas 10 a cada lado, para que no haya elementos externos que influyan en lo que estás midiendo, que es la eficacia de control de los herbicidas que estás usando. Aquí tenemos a los días después del rociado qué eficacia tienen. El WheatSap, que es el que está allí, el Chita Pro, creo que es ácido pelargónico, en fin, otras opciones que tenían el condado de San Diego para controlar las malas hierbas que infestan los laterales de sus carreteras. El más eficaz, os guste o no, lo siento, es el glifosato. Pero a la hora
de ver cuánto costaba el asunto, porque los agricultores en México y en América Latina en general, pues no son grandes granjeros que tengan un Mercedes-Benz para ir luego de su casa al campo donde tienen el cultivo, ¿no? Estamos hablando de campesinos pobres indígenas que están así desde antes de que llegaran los españoles, cuando los dominaban otros amos, y que no han dejado de estar así desde hace cientos y cientos de años. Bueno, el glifosato, el coste por acre, que no me acuerdo cuántas hectáreas es, creo que es media hectárea, era de 9.36 el aminopiralid, 12.63 el sulfometrón, que es muy poco eficaz, ese es barato, 4.69. El glufosinato, que es al que realmente ha sustituido el glifosato, porque es bastante menos venenoso y peligroso, 19.85. Los aceites de clavo y de canela, los últimos que decíamos, el WhatsApp, 207.14 por acre. Ácido caprílico y cáprico al 8%, $402, y al 9%, que es el máximo que se puede usar, 452. Es decir, que el glifosato resultaba ser más barato, más eficaz, más seguro. Y entonces, lo que cuenta en su comunicado la señora Álvarez Bulla es otra de sus camamas, donde utiliza el principio de autoridad, la falacia de autoridad de yo soy bióloga, para contar barbaridades. De pasadita, por cierto, dice que estos herbicidas inocuos tienen más del 90% de eficacia. Hemos visto un estudio en que no es cierto. Pero dice además que están desarrollando en el CONACYT nuevos bioherbicidas que están en proceso de aprobación regulatoria. No nos dice ni de qué están hechos, no nos dice ni sus ingredientes ni nada, porque son bioherbicidas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, tan falsos como los ventiladores que hizo para la pandemia, como la vacuna patria que hizo para la pandemia de COVID, y otras barbaridades que se ha inventado en el proceso. Sin embargo, pese a lo dicho por ella, López Obrador, en un momento, en un rasgo de mediana inteligencia que le reconozco y le aplaudo, dice que seguirá importación del glifosato, se va a buscar la sustitución, pero es un proceso complejo. No hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato y se sabe que es dañino para la salud. No lo es, no más que cualquier otro producto que apliques para matar hierbas o insectos o babosas o lo que te esté afectando tus cultivos. Pero esto se sabía cuando empezó su campaña en 2018 María Elena Álvarez Bulla en contra del glifosato. No hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato por eficacia y precio. Por primera vez no se sale con la suya María Elena Álvarez Bulla. Esperemos que sea la primera de muchísimas veces en los pocos meses que quedan ya de este peculiar infierno de la 4T.